Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos. Bienvenidos una vez más a esta costumbre de cada fin de semana. Su programa Careo aquí en Cinevisión. Hoy con el placer de saludar a Omar Santana. Don Lito Santana, ¿cómo está usted? Estamos bien, ¿y usted? Muy contento de estar aquí en Careo, que tenía muchísimo tiempo no venir. Sí, a mí particularmente me hace falta cuando tú estás. No sé, mucha gente dice, ay, te ve bien con tu hijo. Dios, no. A mí me tratan bien con usted, porque a mí me dicen, te ves bien con tu hermano. Ahí está mejor, ahí sonó mejor. Bueno, no estamos aquí. No, don Osvaldo no está con nosotros. Él está cumpliendo con algunos compromisos, pero yo espero que el sábado se reincorpore. No porque no quiero que Omar siga, sino que Omar tiene muchas cosas también pendientes. Y siempre está uno de los dos para darnos esta manito aquí en Careo. Tenemos que comenzar, Omar, este programa muy tristes porque ocurrió una gran tragedia allá en nuestro pueblo de origen, el municipio de Tamayo, en la provincia de Bauruco, en la región sur de nuestra República Dominicana. Un hecho que ha estremecido no solamente al municipio, un pueblo pequeñito, 20 y tantos mil habitantes, con todo su entorno, sino también al país y al mundo, porque la gente de Tamayo está, como sucede con todos los pueblos de nuestra República Dominicana y en especial los pueblos de la región sur, están distribuidos nuestros jóvenes y nuestras personas queridas en el extranjero. Fue el pasado 28, podemos decir, en la madrugada. Sí, la fiesta comenzó el 27, el día de la independencia. Oiga usted qué día, el día de regocijo nacional, después de celebrar el carnaval que también se hace en ese Me dicen allá. que no se celebró el carnaval ese día, que estaba programado pero lo suspendieron para hacerlo el 10. Que es el aniversario del municipio. Que es el aniversario del municipio. Pero de todos modos mucha gente se congrega. Exacto. Era un fin de semana largo. Era además, fin de semana largo. Y el 27 en la noche, ya el 28 en la madrugada, sucedió un tiroteo en uno de los centros de diversión que se llevó la vida de 3 personas y dicen que 6, 7, 5 heridos. La gente no se quiere ver. 5 heridos y las autoridades dicen que hubo 4 heridos más con heridas menores que entonces fueron tratados en el hospital y fueron despachados a sus hogares. Pero no deja de ser una tragedia, sobre todo la forma en la que ocurre el suceso, de acuerdo a los testimonios. Lo que pasó fue que 2 individuos, que los identifican como personas del bajo mundo o personas que aparentemente tienen conflicto con la ley, si tienen conflicto con la ley uno no sabe por qué no estarían presos en tal caso, pero que tenían una rencilla, un problema desde hace años, supuestamente más de una década. Se encontraron en un lugar donde la gente va a disfrutar, a bailar, a tomarse un trago. Estaba en fiesta y uno le emprendió contra el otro, pero quien se llevó fue a la gente inocente que estaba allí en el lugar. Imagínate tú, Omar, un lugar así, atestado de personas. ¿Cómo es posible? Hay algunos videos que se han publicado en las redes y también en los medios, en el que se ve que era una fiesta, además un lugar que está en el centro del pueblo, en el parque, alrededor del parque municipal. Y entonces, ¿cómo tú te imaginas que tú vas a comenzar a disparar ahí dentro? Gente inocente que simplemente termina espantado cuando comienzan a sonar los disparos. Y la cantidad de personas que ha salido perjudicadas, no solamente ya los que han fallecido y los que salieron heridos, dicen, como te decía, 5 de balas, pero en el corredero y en la cosa, cristales, botellas, más gente resultan heridas, solo que es de menos gravedad. Y el pueblo entero está consternado. Se declararon 3 días de luto municipal, de duelo municipal. Se han suspendido las actividades, como decía Omar, que con motivo del cumplimiento del aniversario de fundación del municipio, que pasó de ser Atico, una común, al municipio de Tamayo en 1948. Y entonces se hace siempre una semana de actividades culturales, educativas, recreativas, y eso comienza, es el 10 de marzo la fecha, pero siempre comienza unos días antes y después. Todo eso está suspendido. Tamayo está de luto y nosotros, queremos sentirnos también acongojados, apenados
dándole las condolencias, Omar, a los familiares de las personas que han fallecido y también de las personas esas son las 3 personas que ya se reportaron como fallecidas ya. Y entonces alertar a las autoridades. En Tamayo vienen sucediendo muchas cosas así vinculadas. Sí, pero nunca había ocurrido una cosa parecida a esto. En 40 años no se recuerda. Usted que tiene más de 40 años, ¿recuerda algo así? No, nunca. Usted que un tamayero presente, ¿recuerda algo así? Nunca. Entonces, sí ha habido altercado con gente. Exactamente, pero no cosas que ocurren en centro, cualquier provincia, municipio del país. Aquí una tragedia de gran magnitud. A mí lo que me llama la atención es cómo la gente del pueblo sí sabe que esas personas son individuos problemáticos y están libres. Una ausencia de persecución. O estaban libres. Sí, no, pero que estaban libres personas. Bueno, sí. Además, ahí no estaban ni siquiera en ningún proceso abierto. Los testimonios, según estuve escuchando algunos audios, dicen que parecían que se disparó con arma automática. Por la cantidad por las ráfagas en tan poco tiempo. Evidentemente, entonces, que hay un asunto, ahí falla la inteligencia nacional, la inteligencia de la policía preventiva, del orden público. Bueno. ¿Cómo va a ser? Y es preocupante además que personas que son de un pueblo pequeño, porque a fin de cuentas Tamayo es un pueblo pequeño, y la zona de Tamayo, Vicente Noble, son pueblitos. De hecho, hay uno, el joven es de Vicente Noble, uno de los fallecidos. Y de los heridos también hay muchachas de Vicente Noble, porque son cosas mismas, lo separa el río Yaque del Sur. Exactamente. Entonces, supuestamente un pleito que viene de Monserrate. Y uno se pregunta... Que es un campito que está a 1 kilómetro de Tamayo, menos, 800 metros. Distrito municipal ya. Sí, ya un distrito municipal. Entonces, pero son campitos. ¿Cómo es que estos individuos, tiene que preocuparle a uno, tienen estas armas? Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, habrá más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Bueno, Omar, el pasado 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, también es el día de la rendición de cuentas del presidente de la República de turno. En este caso, don Luis Abinader, que se dirigió a la nación, ¿cómo que le llaman? Eso tiene un nombre. Rendición de cuentas. Su rendición de cuentas del año que ha concluido, del 27 de febrero del 2022. Inicio de la legislatura, de la primera legislatura ordinaria. Exacto, al 27 de febrero del 2023. Siempre 12 meses, pero Luis Abinader más o menos ha aceptado ya su cultura de que es una rendición de cuentas de su periodo. Va sumándole actividades que se hayan comenzado desde el 16 de agosto del año 2020 hasta la fecha en que le toca el discurso. Yo me supongo que para el 2024, cuando tenga que hacer su rendición de cuentas, sus memorias, tendrá que hacerlo así también, ¿verdad? Y más que el 2024 es un año electoral. Sí. Este es preelectoral, pero ya sería... No, pero este preelectoral viene caliente. No, ya está caliente. Sí. Entonces, el presidente hizo hincapié en algunas cosas claves. Omar se fundamentó mucho en lo que fue sus logros económicos. Sé que se ve en la imagen, es un discurso en el 16 de agosto. El 16 de agosto del 2022 en Santiago. En Santiago, ¿no? Sí, nos estamos refiriendo al discurso del 27 de ahora, rendición de cuentas. Entonces él planteaba... Porque el presidente, y es interesante que lo pongan, porque el 16 de agosto no se hace discurso. Se hace porque no es obligatorio. No es discurso, o sea, no, exactamente. Porque él lo hizo. No existe ninguna ley ni está en la Constitución, distinto a la rendición de cuentas, que es un mandato de la Constitución de la República. El presidente tenga que rendir cuentas a la nación. Correcto. Más que cuentas son memorias, porque nadie le hace un careo. Es un recuento. Exactamente.
Él hizo de las cosas que me llamaron la atención, ¿verdad? Lo llamado precios index. Tú que eres el pollo index. Sí, tú que eres un hombre moderno, un hombre que maneja esos términos nuevos. Mucha gente se ha quedado en el aire y dice, dame un libre pollo index, pero que no entiendo. ¿Qué es lo que significa esa Mire, cosa? lo que pasó según lo que planteó el presidente en su discurso. Que es más barato. Es que un grupo de jóvenes, dice él, le presentaron al presidente un índice de comparación de precios con respecto al salario mínimo y los gobiernos anteriores. Él tomó el año 2011, que no es lejos. Se fue lejos, pero cuando Leonel era presidente. Entonces, una referencia a uno de los aspirantes a la presidencia de las próximas elecciones, que todavía no estamos en eso, pero evidentemente que va por ahí. Pudo poner la referencia del 2020, en el año prepandemia. Sí, el 19. No, entonces tomó la del 2011, 12 años. Hay un mensaje, Omar. Un mensaje político. Claro. Y dice que que con los salarios del salario mínimo del 2011, buscó alguno de los salarios mínimos, porque en este país como 14 salarios mínimos. Sí, depende de la empresa. Entonces, y del sector, exactamente. Sí. Entonces lo comparó con la capacidad de compra del pollo de ese año comparado con el salario mínimo de este año al precio de la libra de pollo de este año. Y era el mejor ejemplo el pollo, Omar. Bueno, él se lanzó por el pollo. Además pega lo del pollo index. Entonces, el pollo ha sido uno de los artículos que Maduro le ha dado al gobierno. Pero ¿qué pasa? En el caso del pollo, también se pasa de lado otros productos que son más importantes, que como la canasta básica. O sea, el pollo es un producto dentro de la canasta básica. Pero el presidente se fue por el pollo y presenta números de que con el salario mínimo del 2011 se compraba menos libras de pollo que con el salario mínimo del año 2023. Eso fue lo que en el fondo él planteó. Entonces, un índice de precio del pollo. Y por eso él plantea también que puede ser un plátano index. Creo que más interesante sería un 3 golpe index, donde usted ponga ahí la comida. ¿Quién le diría al presidente que eso era correcto? Bueno, él dice que fueron unos jóvenes economistas. Porque bien. Eso está bien para el salario. Bueno, es una forma de medir. Está bien, pero ¿qué dice en la realidad el costo de la canasta básica y el costo y el salario actual? Es que el salario mínimo de 16,000 pesos no te da a ti para adquirir la canasta básica del quintil más bajo, que es en el fondo la lo que categoría se tiene, más baja, exactamente, de la categoría más baja de recursos económicos. Entonces, por ahí es que se tiene que ir el discurso, pero claro, él lo manejó por un precio que a conveniencia, que tiene todo el sentido, porque el presidente no tiene por qué clavarse el cuchillo, un hombre que está en campaña. Pero habría, bueno, ya a lo mejor yo lo que estoy hablando son ignorancias, cosas mías, porque ¿quién soy yo para estar cuestionando a un presidente, mucho menos a unos técnicos que pueden llevar al presidente a hacer un discurso a la nación? Esos muchachos deben ser muy bien calificados. Yo, ¿qué puedo yo criticarle a esos muchachos cerebros frequecitos? Dirección muerto. No, pero es verdad, Omar, porque entonces con ese gobierno del 2011, esos agentes de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que están acechando todas las cosas, y de repente sacaron un cuadro de lo que se compraba en el 2011 con los precios de ese tiempo y los precios de ahora. Y por eso yo te decía que ¿por qué el 2011? Porque es que ellos señalan que la cantidad de artículos, como tú planteabas, que se adquiría con el salario mínimo, siempre tomando como referencia el salario mínimo, era mucho más cómoda que ahora. Pero yo quería quedarme en otra parte. ¿Y lo que no tiene salario mínimo? Vamos a suponer que tú puedes comprar el pollo index a 83, como está ahora. Claro, porque el salario mínimo se aplica para el sector formal. Luego hay una población que está por debajo de ese nivel. Está por debajo de ese nivel, así es. Pero entonces, o está por encima de ese nivel y está en el sector informal, porque hay mucha gente que no se va al salario mínimo, porque el salario mínimo no te permite a ti subsistir, que es lo que pasa con la canasta básica. Entonces,
Por ejemplo, ¿quiénes no están en el salario mínimo y un empleo que brilla en el país y que lo vemos a diario en cada esquina? El motoconcho. Sí. No es un empleo formal. ¿Por qué? ¿Y por qué eligen el motoconcho en vez de elegir la construcción? Que se la dejan a los haitianos. Bueno, porque usted en un viaje hace de 100 a 75. Y si es vecina, 50 pesos. Bueno, también ahí está la gente que vende en los comidas rápidas, chimichurri, hot dog. Esos son también informales, ¿verdad? El que vende en la calle. Que vende en la calle. Pero bueno, el presidente se valió de esto. Yo no sé cómo le ha ido, que ellos tendrán los técnicos para medir si eso impactó positivamente o no en la población, porque como tú has dicho, estamos en un año prácticamente electoral y todo lo que se hace tiene como trasfondo la posibilidad de desmeritar al adversario y tú elevar tu capacidad. Ahora, lo que sí me ha llamado la atención es que en luego de esta rendición de cuentas y en este mes de febrero y lo que comienza de marzo, no ha habido decretos de cambio. Unas pensiones, hay una cosita. Unas pensiones de generales, pero cambios en el gabinete no los ha habido. Hay un tema que él trató y que ya se están viendo algunos resultados, que fue la situación haitiana, Omar. Incluso los partidos políticos fueron convocados a una reunión para el pasado jueves en el Palacio. Algunos no fueron, otros, y quizás nosotros debamos abordar eso, porque hizo también mucho énfasis en eso, y de hecho es el único tema que se le ha dado una continuidad inmediata en eso. Y el gabinete también, porque yo soy de lo que cree que, con excepción de algunos funcionarios, el gabinete, el presidente, creo que tiene una gran aceptación, pero no así los funcionarios. Vamos a la pausa. Cuando regresemos habrán más comentarios aquí en su programa Careo. Bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Te decía, Omar, que uno de los discursos que el presidente, uno de los temas que el presidente hizo más énfasis durante su discurso fue el de la situación haitiana y llamó a otro conversatorio por un pacto para ver cómo la nación enfrenta esta situación. Y planteó naturalmente lo de Haití, ya lo sabemos, que allá una zona, dicen que si no es nación, que si es nación, es un país ingobernable, una situación de que las bandas son que tienen el control prácticamente del territorio, la todo delincuencia, todo eso es Haití. ¿Para qué se necesita un pacto para Haití? Explíqueme usted. Para enfrentar eso. Pero que el presidente es el que está gobernando. Esa es la oposición está en oposición. Pero ¿qué pretende el presidente? Entonces Charlie Mariotti tuvo razón, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, cuando explicó que ellos tienen que ir a ese diálogo, a ese pacto, porque la política migratoria y la política de manejo de la soberanía nacional la dirige el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, y que el PLD no se y las Fuerzas Armadas responden al presidente de la República. Pero verdad, pensándolo bien. Entonces, bueno, hubo una primera reunión. Y el presidente ha demostrado su vocación para continuar las obras de otros gobiernos, dándole continuidad al muro, apoyando al muro. O sea, el PLD no puede atacar el muro porque lo comenzó el PLD. ¿Verdad? Pues uno cuánto habló ahí. Fue el PRM que pero lo arrancó. Sí, es cierto. Pero bueno, vamos a la cosa, entonces, ¿verdad? Ahí está el muro y nadie lo critica, a pesar de que puede llevarse área protegida. Eso a nadie le importa. Lo importante es que tenemos muro. Ok. Por lo menos. Entonces, se aplacan algunos sectores que la Dirección de Migración. ¿De quién depende la Dirección de Migración? Del Ministerio de Interior y Policía. ¿Y quién es el jefe del Ministro de Interior y Policía? Presidente. Entonces, si hay que jefe de todo, los partidos políticos o bien le aplauden al presidente que esté deportando gente, ¿verdad? O bien se suman a deportar gente con el presidente. Pero el presidente no necesita un pacto para continuar con su política de migración. Formó 4 comisiones, van a formar. Pero que eso no es cierto, que es necesario. Lo que pasa es que al presidente, y eso es inteligente de su parte, le gusta hacer muchas comisiones, muchos conversatorios, porque tranquiliza los temas. Y en campaña tiene sentido que no te ataquen a ti por un tema que está preocupando a la población. Aunque yo soy de lo que cree que el presidente sí tiene con qué responder a quien le ataque a él por el tema de la migración. Porque
Bueno, el problema es que en los gobiernos dominicanos y en las instituciones dominicanas las cifras se dan como a cada quien le da la gana. Pero en la rendición de cuentas, o mejor dicho, en las memorias de la Dirección Nacional de Migración del año 2022, se deportaron más de 122,000 haitianos, ¿verdad? Vamos a decir extranjeros, pero 121,000 eran haitianos. ¿Ok? Ok. Sí es. Entonces, claro, la misma migración dio a final de año, del año pasado, otras cifras que fueron 158,000, o sea que se perdieron 36,000 entre la memoria y la cifra de... Entonces, yo creo que nadie ha deportado más gente que el presidente Luis Abinader. Entonces, el presidente Luis Abinader está haciendo su muro, está fortaleciendo a los guardias en la frontera con equipo. El despliegue militar del 27 de febrero, sí, hacía mucho que yo no lo veía con tanto brillo. Había pandemia también, Omar, no se podía... Está bien, pero hacía tiempo que yo no lo veía con tanto brillo. Entonces, en el tema migratorio, nadie ha hablado de la cantidad de extranjeros que hay en los puestos de trabajo de la República Dominicana como el presidente Luis Abinader. Leonel Fernández no puede hablar de eso porque dentro de su gobierno eso no fue tema y él lo opó. Y en el gobierno de Danilo Medina no iba a ser porque había muchos sectores, personas que piensan, perdón, cercanos a, o sea, no tienen la línea tan radical como el presidente Luis Abinader. Entonces, la población que le va a aplaudir al presidente las deportaciones no necesitan que, o no necesariamente se tienen que creer el cuento de la oposición de que nos están invadiendo. No, el presidente está trabajando. ¿Qué es lo único que se le puede criticar al presidente en el tema haitiano? La ley de trata que iba a someter. Eso te iba a decir, pero que precisamente, Omar... Pero que se defienda de eso, no tienen que hacer un pacto. Ellos dieron, porque tú dijiste algo como que nosotros olvidamos las cosas. El PLD ni el PRD fueron a esa primera reunión en el Palacio con el presidente de la República. No fueron. Ellos no fueron y dijeron, en el caso del PLD, nosotros no vamos a perder nuestro tiempo para discutir qué. Si nosotros fuimos convocados por el Consejo Económico y Social, el CES, y nos tiramos ahí como 60 reuniones y al final no hay una sola coma que hayamos mostrado como consenso ante el país. Una coma no se ganó en más de un año casi. 2 años. 2 años, sí, 2 años. Reuniéndonos, ni siquiera lo de la ley electoral que la Junta lo quiso agarrar por cuello, y ni así se pudo hacer. Tiene razón. Y al final el presidente de la Junta Central Electoral dijo, se pudo haber hecho más. Sí. Entonces, hay un detalle interesante, Omar. La ley de trata, que tuvo que recogerla el presidente, porque fue un FAO. Claro. Un FAO del presidente de la República y de su equipo asesor en temas migratorios y jurídicos y con relación también a la trata en sentido general. Y dijo que la iba a someter en 45 días para buscar consenso. ¿Cuántos días va ya? Unos días después de eso. Quizás él por ahí también ha buscado un aplaque de esta situación y los políticos todos, incluyendo los más beligerantes en este tema, que fue la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Fíjate que en cada tema de discusión el gobierno elige. El gobierno de Leonel Fernández en su tiempo se fueron a 2006, cuando supuestamente el presidente de la República de ese momento, que era Leonel Fernández, firmó un convenio internacional, un acuerdo con característica de ley automática para la República Dominicana, llamado el convenio, la Convención de Palermo en Italia, un mandato de las Naciones Unidas. Y le fue mal también al gobierno, porque ahí eso nunca estableció los parámetros que tiene este proyecto de ley del Ejecutivo. Y entonces van masivamente la Fuerza del Pueblo y todo lo que criticaron este proyecto de trata a reunirse con el presidente, claro, a tratar un tema como el haitiano, que como tú dices, lo del proyecto de ley sobre trata de personas no va dirigido a los haitianos nada más, pero si están traficando en República Dominicana con 3 millones de personas, hay 2.999.999 que son haitianos. Exacto. Y entonces evidentemente que son cosas hechas para la protección de ese tipo de migrantes que entran a República Dominicana. A veces no entiendo, Omar. No entiendo. Bueno, claro, cuando se habla de pacto se le da otra dimensión. Hay algo que hay que decir. El presidente sí habló de parar el proceso de desnacionalización de la fuerza laboral. Eso
No sé si para eso es el pacto, o sea, para que los partidos políticos ataquen a la gente que contratan, haitianos, que a fin de cuentas es el empresariado de la República Dominicana. No sé si entonces, ¿para qué es el pacto? Porque el presidente tiene las cosas. Entonces, si el presidente tiene todo lo que se necesita para combatir la situación que debe combatir, porque por más que se pueda buscar soluciones que le puedan buscar al problema haitiano, son los haitianos que la tienen que resolver. Eso te iba a decir, porque los dominicanos, tú comenzaste los haitianos no van a querer eso ni es la solución de nosotros, ni nosotros se la queremos dar. Es así. Entonces, al contrario, ellos no quieren. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Defendernos de la situación haitiana. Y aplicar las leyes que ya tenemos establecidas. El presidente no necesita un pacto para eso. Así es. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, más comentarios. Aquí en su programa Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo hoy, disfrutando acá la compañía de Omar Francisco. Y Lloradelito. Así es, está aquí con nosotros en Careo. Omar, el tema electoral, el tema político comienza a coger sazón, ¿verdad? La Junta Central Electoral convocó a los partidos políticos, a sus delegados ante esa institución para afinar algunos detalles ya de lo que es este año, el 2023, el año preelectoral. Hay que recordar que la Junta le dio un toquecito a los partidos y al gobierno cuando estaban discutiendo lo del presupuesto para el 2023, que en el 2024 se celebran las elecciones, pero se montan en el año 2023. Entonces, de modo tal que todo lo que está ocurriendo ahora está previsto en un cronograma de trabajo que aprueba esa institución, casi siempre también consultado con los partidos políticos y las mismas leyes y reglamentos que van estableciendo los plazos. Uno de esos plazos es el 14 de abril se vence, que los partidos políticos tienen que determinar cómo van a escoger sus candidatos. Si es, aquella ley mamotrenca sigue igual, en esa parte no se modificó, Mar. Sí. Si es por convención abierta o primarias abiertas con el padrón universal. Si es con primarias abiertas, pero con el padrón del partido, con lo que estén inscritos nada más en determinado partido. Si es por convención de delegados, si es por aclamación, si es por encuesta, si es saliendo con una pancartica, en fin, como los partidos quieran, porque eso se hizo para que ellos puedan buscar un acuerdo, no para que pueda haber un reglamento en el que todos puedan ajustarse. Y la Junta le está dando hasta el 14 de abril para que le escriban diciendo cómo van a seleccionar sus candidatos, porque no es un solo partido. Estamos hablando de 28 organizaciones ya como partido y 6 o 7 movimientos y agrupaciones, aparte de los que han solicitado su inscripción, que fueron como 103 ahora para el 2023 más. No entonces, parece que se cocina bueno en los partidos, parece que guisan bien. Se guisa, parece. 103 más, Omar. ¿Usted se imagina? Bueno, entonces, eso, tenemos el tema de esto, de las primarias que deben celebrarse el primer domingo de octubre, que creo que día primero, Omar. Eso le acorta un poquito 5 días a ellos para hacer su campaña. Ahora, ¿por qué un partido va a elegir? ¿Qué ventajas tiene o características, mejor dicho, tiene elegir a un candidato de una forma u otra? Por ejemplo, ¿qué le conviene al PLD como partido? ¿Cómo le conviene elegir a sus candidatos? En un proceso de primaria abierta, como lo hicieron en la que terminó Rabazo limpio. En el 2020 y es fácil. O le conviene, no, pero y es fácil, no. Ellos acaban de hacer un proceso que no fueron primarias, que no fue un proceso oficial desde el punto de vista de la Junta Central Electoral, en el que eligieron a un precandidato. Ahora ellos van ahí, ahora lo pueden hacer. Entonces, ¿qué le conviene hacerlo? No tiene ningún valor legal. No tiene ningún valor legal. Eso que ellos hicieron. Pero supuestamente hubo un acuerdo entre los aspirantes
a que si ganaba fulano había que apoyarlo, y en este caso ganó Abel Martínez. Déjame decirte, creo Sí. que en esa parte yo puedo decir, lo otro Claro del que discurso sí. del presidente no, pero quizá en esta sí. Lo que hizo el PLD fue una forma de adelantar, porque en Sí. este país se vale todo, de adelantar lo que es la selección de lo que sería un precandidato que debía anunciarse a partir del mes de octubre, septiembre, agosto, de julio. No debía estarse hablando de Abel Martínez todavía, debió salir en julio, según la ley. Pero el PLD se vio necesitado de darle cara A un candidato, porque candidato. al irse Leonel Fernández y Gonzalo Castillo decir que a él no lo apunten en eso, que con él no cuente, Y el Luis PLD no Abinader en la tenía calle. nadie y le fue a donde la Junta a decirle que ellos ay Dios mío, que ellos necesitan que alguien conozca a quien pueda ser su candidato con 2 años de anticipación. La Junta le dijo, bueno, la Junta tú sabes, Cualquier cosa que ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero cualquier cosa No que es ustedes legal. hagan no es legal. Lo que hicieron tampoco era legal en el sentido de la promoción del candidato, porque era como si fuera una convención, una pre-campaña. Una primaria fue lo que ellos hicieron. Ahora, si yo soy del PLD, por ejemplo, y quiero ser candidato a la presidencia, yo tengo todo el derecho a inscribirme, aunque hayan hecho un pacto, otro pacto más, para que Abel sea el candidato, porque el PLD no lo ha elegido. Ahora, el PLD lo puede resolver fácil con una convención de delegados, Omar. Exacto. Que ellos elijan el sistema de elección de su... Ellos eligieron antes con una primaria. Ahora, ese es el caso de Abel. ¿Y qué usted hace con todos los aspirantes a diputados, alcaldes, regidores, vice? Bueno, el vice lo elegiría también, en ese caso. Lo elegiría ya el candidato electo. La vice, sí. Pero, o el vice, porque no tiene que ser hombre y mujer. Yo vi... ¿Qué usted hace con el senador? ¿Qué usted hace con el es un diputado? Entonces, yo vi ya que en la segunda Entonces, ¿qué plaza de hace? Primaria importancia... abierta para esos cargos y aclamación o delegado para el candidato presidencial. Yo vi un caso ya en Santiago, que es la segunda provincia, o la primera en este caso, de trascendencia electoral del candidato a síndico, Silvio Durán, que se oía como que era casi a unanimidad, pero está aspirando un hijo de Monchi Fadul. ¿Cuál de ellos? A Porque síndico, el que es diputado ahora, Víctor. Víctor. Y ese hombre está tirando el grito al cielo, que por eso el PLD está como está, que mira cómo lo quieren imponer al hijo del... Pero lo que tiene que irse a primaria en vez de ese show. Sí, Si es pero- primaria lo que hay. No es lo mismo tú que estés en un partido como el PLD aspirando a que te enfrente a Monchi Fadul, que es un cacique, le dicen. Pero venga Y acá. bajando Y línea, entonces como quiere malo. Si, o sea, el hijo de Monchi no tiene aspiración. No puede tener aspiración porque Silvio Durán entiende que Monchi es un cacique. No. Vamos a decir Lo eso. que tienen es que elegir un proceso por el cual van a elegir al aspirante alcalde de la Ellos del están bajando municipio. línea ya. Pero el partido del PLD y todos los partidos son así, Silvio. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué le conviene? Aquí en la capital están mencionando a Omar Pero- Fernández y a Rafael Pero por Paz. eso le digo. Dame, ¿quién es que lo está mencionando? A los Franklin Almeida, creo. A los partidos, ¿qué le conviene? Hacer primarias. En el caso del PRM, ellos tendrán que hacer primarias. Tienen los recursos, tienen las ansias de poder de muchos compañeros. Entonces, que se fajen en unas Pero no, primarias. hasta la candidatura presidencial, hasta la candidatura, lo van a ir a la primaria, Abinader. Si alguien quiere hacer ridículo, que hagan Hay aspirantes en ese partido. primaria para el presidente también. El que quiera hacer el ridículo, que haga aspirar. Nadie sabe, porque que van se a vaya consultar las primaria. bases. Acuérdate que en el PRD, en el PRM, Y en la fuerza del pueblo, ¿qué van a hacer? Por ejemplo? eso te iba a decir también. Deben hacer primarias. ¿Qué van a hacer por aclamación? No, primarias, porque de que ahora tú me has puesto el tema de las candidaturas municipales, distritales. Pero que esa son más Legislativas. complicadas. Al presidente casi siempre no es tan difícil. Donde se mueren 6 y 7 en un tiroteo durante una primaria fue por la... Mira, yo creí que iba a ser La más sencillo diputación. para ellos. La Junta tiene razón al decirle que se decidan para el 14 de abril. Claro. ¿Cómo es que van a hacer sus cosas? Porque también es otra situación que cae sobre la Junta, la organización de eso. Exacto. La Junta se le quiso zafar, pero no pudo. Porque ellos saben si aún con la Junta se le arman esos reperperos. Así es. ¿Te imaginas que sean ellos mismos que elijan sus propias comisiones electorales y eso? Bueno, vamos a la Entonces, pausa, a mí Omar. me parece interesante que ellos tengan que decidir de aquí al 14 de abril. ¿Cómo lo van a hacer? Claro. Regresamos en breve con la parte final de Careo.
todos ustedes en Careo. Dije, te quedó una cosita pendiente del tema electoral. Oh, sí, porque los partidos ahora van a elegir, tienen que elegir cómo van a elegir a seleccionar a sus candidatos. Pero el tema es, y lo que yo aprecio en la población, es el desinterés que tiene la gente por ir a votar. En el pasado proceso hubo una baja significativa de los votantes. Pero di que fue por el COVID. Se le ha echado la culpa al COVID. Pero la sensación que yo tengo, yo no soy una encuesta, pero uno habla con la gente y con gente que ha votado, que ya a mi edad me ha tocado votar 3 veces, 4 veces. Hay gente que no quiere ir a votar. Entonces, yo creo que a los partidos lo que les conviene en general es hacer primarias. Por eso yo preguntaba, ¿pero qué uno gana? ¿Qué gana un partido? ¿O cuáles son las características que va a tener cada proceso? Claro, en el caso de un partido como la Fuerza del Pueblo, que uno todavía no termina de verle la estructura partidaria grande como la del Partido de la Liberación Dominicana, es que exponga sus carnes, o mejor dicho, la ausencia de base, la ausencia de masa, y vaya a un proceso con poca votación en general. Pero la ventaja que tiene es que pone a la gente en eso, lo suma a un proceso electoral. Pero igual con el PLD viene de un proceso en el que uno entiende que se le fue, al menos según el pasado proceso electoral, un 20% a un 30% de los PLDistas se fueron con el otro candidato, que fue Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo. Y los PRMistas, entiendo yo, que están obligados a un proceso electoral de primarias, porque como partido en el poder creció, porque es muy raro que uno encuentre un partido en el poder que baje, creció. Y en ese crecimiento también crecen las ambiciones políticas. Y para usted darle cancha a las ambiciones políticas, de que no se desborden y mantener a todo el mundo contento, usted tiene que poner a la gente a votar. Y ese es el método más democrático. Vuelvo a decirte que lo veía más simple, pero todo lo que tú estás hablando como para preocuparse. Porque te voy a decir algo, tú tienes mucha razón. Y si hay poca voluntad de votar, dicen que cuando la gente no vota se beneficia el que está arriba, ¿verdad? Exacto. Porque bajan los porcentajes. O se beneficia, aunque no gane, el que usted peor, a quien usted peor, menos sentimiento le tiene. Exactamente, pero hay un detalle interesante de todo esto. ¿Estarían en ánimo los partidos, como tú dices, de montar lo que significan esas primarias? Claro. Lo que significa hacer una campaña nacional ahora como están sobre todo los de oposición, porque el PRM tiene el gobierno, eso todo el mundo sabe cómo que funciona eso en este país. Pero se ha estado dando, y es otro tema que mortifica, el traspase, no voy a decir la compra, el traspase de algunos legisladores, síndicos, directores, la fuga de juntas distritales hacia el gobierno. Sí. Si es por la primaria y esa gente quiere repetir, van a votar los PRMistas que tenían esperanza de llevar ellos sus propios candidatos en esos sitios donde se han comprado, donde se han ido los alcaldes de otras fuerzas. Exacto. Van a cogerlo así de suave. Reelección por reelección, que es lo que se estila. Pero hay que seleccionarlo por un método. Así es. A veces la primaria puede resultar menos complicada. Menos traumática. Exacto, pero porque una convención de delegados donde tú vas, vamos a poner un sitio donde haya sido un lugar emblemático, que se haya hecho eso, y la gente quería su candidato, y que tú digas, no, el candidato va a ser este, que era el que sigue, sí, que era del PLD o de la Fuerza del Pueblo. Vamos a poner San Juan de la Maguana, que ellos se llevaron a la que era de la Fuerza del Pueblo, Janoy Sánchez, y que entonces la candidatura del PRM diga, Janoy sigue. Y ¿cómo la van a seleccionar? ¿Cómo la van a elegir? No, y que fue una candidatura disputada. Muy disputada. Y que va a ser más disputada ahora porque Janoy ganó con el apoyo del PRM, aunque fue una alianza de 3, y tuvo que pelear duro con el PLD. Pero además yo le sumaría a eso el mismo interés del presidente. Yo creo que el presidente no me lo ha dicho a mí, pero yéndome a una frase que utilizó
Danilo Medina cuando fue a buscar la reelección para el segundo periodo. Mi Congreso, el presidente, que yo creo que el presidente Abinader tiene muchas posibilidades de quedarse en el poder, también buscaría su Congreso. Hay que decir que él se vendió, o mejor, más que venderse, él siempre dijo que tenía el interés de ser un presidente reformador. O sea, se presentó como un presidente que quería ser reformador, pero ha chocado con muchos temas. Por ejemplo, el Código Penal, si él si se lo aprueba como los diputados como está aprobado en el Senado, va a ser aprobado con problemas, y es posible que el presidente lo devuelva, como hizo Danilo Medina en su momento. Ministerio de la Justicia, no, eso no va a... Y así, cuando uno comienza a ver otras leyes, el presidente ha cogido mucha lucha para aprobarla. Bueno, la misma ley de trata tuvo que recoger. La ley exactamente. Entonces, el presidente, a pesar de que tiene la mayoría simple, sus proyectos como poder ejecutivo han cogido lucha para ser aprobados. Sí, es así. Son temas que están ahí y están latentes. Estamos ya en el mes de marzo, el mes que viene son la definición para los partidos de esto. Mientras tanto, Omar, hay otros temas que se quedaron ahí en la carpeta para este programa. La chikungunya, que ya estamos en una alerta epidemiológica. Sí. El cólera, que ha aumentado la cantidad hasta el viernes a 88 casos. Y va por las capitales. Sí, la ciudad capital, donde son zonas marginadas, pero que por ahí por ahí que vive la mayoría del dominicano, del capitaleño vive por ahí. Entonces, el mismo COVID teníamos 288 casos activos ya también, que desde ciento y pico que habíamos pero ya es algo que no hay que mencionarlo, pero están ahí, son situaciones como tal. Y la sequía, que nos amenaza siempre para esta época. Siempre tenemos malas memorias, pero el mes de marzo ya veo que en la línea noroeste los ganaderos están reclamando que el gobierno le lleve pacas de hierba, que le busquen tanques de agua para ellos poder llenar sus lagunas. Y tiene que hacerlo. Yo vi eso, parecía ya que es un desierto, en algunas zonas acostumbradas a ver pasto. Bueno, Omar, Don Lito Santana, ojalá siempre podamos tenerte con cierta frecuencia, sea conmigo o con Osvaldo, eres siempre bienvenido. Igual. Yo voy a tomar mi vidita libre para que tú también puedas venir con Osvaldo. Nos juntamos entonces el próximo sábado, 1:00 p.m. aquí en Cinevisión. Pásenla bien.